través de interacciones no covalentes o interacciones débiles. En este caso, a través de los puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, esta molécula de agua tiene todas las interacciones que puede tener con sus moléculas de sí. Aquí hay presión y ya no hay más moléculas de agua en la superficie. Entonces, es lo que se forma una capa. Otra molécula de agua va a pasar lo mismo. Y todas esas fuerzas invisibles van a crear una capa de energía que no es fácil traspasarla. Por ejemplo, este zancudo, las hojas de las plantas, no pueden, o sea, tienen menor energía que esta capa de agua que se ha formado acá, y por lo tanto no pueden traspasarla. Entonces, a eso le llama la tensión superficial de un líquido, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área, ¿no? Hay animales pequeños y depende de cómo están interaccionando esas moléculas de agua en la superficie, va a hacer que ésta sea más fuerte o menos fuerte. Ahora, esto puede variar, depende de cómo están las moléculas de agua en el interior. Por ejemplo, acá nos dice que para que haya una buena tensión superficial, las moléculas de agua deben de interaccionar al máximo entre otras moléculas de agua. Entonces, acá adentro también es una situación en su vaso de agua. Ustedes lo miran, el mosquito, el zancudo, está caminando encima, pero abajo, ¿no?, en esa otra masa de agua, las moléculas también han interaccionado y le dan, contrarrestan ¿qué? No la capa superficial, contrarrestan la fuerza que ejerce la atmósfera. O sea, tenemos una fuerza, una presión atmosférica, y acá abajo la presión de las moléculas de agua, más esta presión que tenemos acá, esta cantidad de energía que tenemos acá, pues entonces hace que eso se mantenga, al menos para algunas especies, como si fuera un tensión. ¿Ok? Generalmente, cuando hablamos de tensión superficial, vemos que esta se puede manifestar como lo que pasa en los árboles o en los capilares. Les dije yo, los capilares, los árboles, están hechos de moléculas químicas. Entonces pueden interaccionar con las moléculas de agua, y conforme van ascendiendo por diferencia de presiones, va a formarse un menisco, pero de tipo cóncavo. En cambio, el único líquido que no forma este tipo de menisco es el mercurio, que va a ser este tipo de líquido. Otra de las propiedades que tiene el agua es la viscosidad. Ahí cuando miran ustedes la tabla, es el elemento que es el más viscoso. Así lo estamos viendo, y esta viscosidad va inclusive a variar según la temperatura. Conforme nosotros avanzamos en temperatura, la viscosidad del agua va disminuyendo. ¿Okay? Más o menos andamos ahora a 18 grados, por lo tanto la viscosidad del agua debe ser de 1,057 o de 1125 en las unidades de calorías que debe de tener. Si las comparamos con los otros solventes, como son los orgánicos, el agua tiene 1, el etanol 1,25, el benceno 0,6, cloroformo 0,7, el tetracloruro de carbono 1,329, el mercurio 1,58, el éter etílico 0,284. Entonces, este valor de viscosidad que tiene el agua, que está sobre o bajo los otros solventes, que está prácticamente en medio, le permite pues disolver mayor cantidad de sustancias que lo que hicieran cada uno de estos que están luego en el otro extremo. Conforme aumenta la temperatura, disminuye esa viscosidad indudablemente por las interacciones que hay entre las moléculas con respecto a la temperatura. ¿Se puede calcular? Sí se puede calcular. Por ejemplo, esta es miel de abeja, y una de las técnicas que se utilizaba, ahora ya no se utiliza porque podemos llegar a tener una viscosidad semejante a la miel de abeja. Antiguamente, cuando quería saber si la miel de abeja estaba o no estaba adulterada, medía su viscosidad. ¿Okay? La dejas correr, tienes
el área de superficie, la velocidad en que corre, la distancia que corre, y existen fórmulas que nos permiten luego, aplicando todos estos valores que son físicos, saber si, qué viscosidad tiene, sabiendo que en el agua, tú pones una gota de agua acá, le mides los mismos parámetros en un determinado tiempo y una gota de miel acá, y le mides lo mismo. Entonces, comparándola con el agua, que sabemos que la viscosidad es 1, entonces tú puedes calcular la viscosidad de otros líquidos. Les decía que antiguamente eso se veía para la miel de abeja, pero cuando la miel de abeja es una mezcla de compuestos químicos, la gente que siempre quiere engañar, pues ha buscado sustancias que al mezclarlas y dándole el color y dándole el sabor, puedan parecer a la miel de abeja y puedan tener la misma viscosidad, o al menos muy cercana a la viscosidad que tiene una miel natural. Entonces, actualmente ha dejado de ser una medida de calidad, al menos para la miel de abeja, porque eso es o sea, ya no está, no se está, ¿no? Todo el mundo te vende miel de abeja. En el caso de la solubilidad, que es otra propiedad, esta está basada en la ley de Henry, y sabemos nosotros que la solubilidad también va a ir disminuyendo conforme nosotros vamos viendo con la temperatura. ¿Okay? La cantidad, dice, de un gas que se disuelve en un líquido depende de la presión externa y de la temperatura del líquido. En la mayoría de los gases vemos que se cumple la ley de Henry, que dice que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre el líquido. Pero el agua supera estas características de la ley de Henry y la hace única. Así dice, si comparamos un gas como el CO2, se ve que es mayor porque reacciona con el agua y podemos tener esta disolución hasta que exista un equilibrio. Pongo CO2 más agua y se va a formar indudablemente la reacción química de ácido carbónico. Pero este ácido carbónico tiene la misma oportunidad de disociarse en sus dos compuestos iniciales. Y eso va a depender mucho de los gases, que en este caso del CO2, y también de la temperatura. Otra propiedad es la fusión y ebullición. Habíamos dicho que el punto de fusión que tiene el agua es más o menos a 4 grados centígrados. Pero también vimos que a 4 grados centígrados o a 0 grados centígrados no todas las moléculas del agua están totalmente ordenadas, o sea, forman hexágonos, no. Solo más o menos a los menos 20 grados centígrados las moléculas, la mayoría de las moléculas de agua han formado hexágono y están muy ordenadas dentro de la estructura que esté. Lo mismo, cuando llegamos en el punto de ebullición que se considera para el agua el 100%, a 100 grados centígrados, también vamos a observar que no todas las moléculas de agua a 100 grados centígrados están como gas, ¿no? Porque si no, no tendríamos, no miraríamos a 100 grados centígrados el agua en nuestras ollas, en nuestras teteras. Hay un porcentaje, la mayoría de las moléculas de agua, principalmente las de la superficie, que rápidamente se convierten en gas y se van de la olla o de la tetera y forman lo que es el vapor de agua. Eso es a 100 grados centígrados. Si lo dejas por un tiempo, claro, al final encuentras tu tetera que no tiene nada de agua, o olla que no tiene nada de agua, e inclusive ha malogrado el recipiente donde estaba el agua. Otra de las propiedades que tiene el agua es que al ser un dipolo tiene una capacidad de ionización, y esa ionización conlleva a que va a contribuir a los cambios de pH que podamos tener en una solución. Dice, parte de las moléculas, dice a menos 7 moles por litro de agua, están disociadas. El pH, sabemos nosotros por teoría que la definimos como el logaritmo negativo de la concentración
solución o disolución. En el agua pura se ha calculado que la concentración de protones es de 10 a la menos 7 moles por litro. Y por lo tanto, si a pH menor de 7 tú tienes una disolución, eso quiere decir que esa solución va a ser ácida. Se encuentra que es igual a 7 la disolución, va a ser neutra. La cantidad de iones van a estar equilibradas. Y si tú ves que el pOH es mayor a 7, va a ser básico. Quiere decir, la concentración de protones va a ser menor que la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, tenemos esta situación. Entonces, para ver lo que es la ionización, hay una relación entre la cantidad o entre la proporción de oxidrilo y protones, o lo que también llamamos nosotros los iones hidrógenos. Esta proporción es lo que te, dependiendo quién está más, es lo que te da esta tablita, y podemos decir que esta solución es más ácida, o es más básica, o es una solución neutra. Las escalas del pH es importante que nosotros las revisemos y las conozcamos, porque el mundo biológico, todos los organismos vivos, como hemos dicho, utilizan el agua, pero no el agua pura, sino el agua en solución. ¿Y cuál es el rango que debe de tener esas soluciones para la vida? Podemos tener desde situaciones en el cual el pH puede ser cercano a 1, ¿no? Cuando nosotros miramos, cercano entre 1 y 2, cuando miramos el jugo gástrico, quiere decir el estómago. En el estómago, más adelante vamos a ver cómo nuestras paredes, las células sanitarias del estómago tienen la capacidad de tener los dos elementos, por un lado el cloro y por el otro lado el hidrógeno, y cuando tú consumes alimento, cuando estás mascando el chicle, esa acción mecánica es un indicador para que estas células parentales liberen a la cavidad del estómago el cloro y el ácido, y ahí se forme el ácido clorhídrico, que sabemos que tiene un pH más o menos entre 1 y 2, 1.7, 1.5, depende de la persona o depende del animal. Esta diríamos que en el mundo biológico es uno de los líquidos más ácidos que se tiene. Después, cuando vemos procesos de fermentación, observamos que dentro del proceso de fermentación, por ejemplo, cuando se quiere hacer el vinagre, puedes encontrar pH de 3, 3.2, 3.5. Si hay mayor presencia de ácido cítrico, de ácido láctico, ahí lo vas a ver. El jugo del tomate, por ejemplo, tiene un pH de 4.5, promedio, nunca es absoluto, ¿vale? En el mundo biológico nada es absoluto porque la variabilidad es tremenda que hay. Pero la mayoría de los fluidos o la mayoría de las soluciones biológicas están en este rango, entre el pH 6 y el pH 8, siendo quizás las más abundantes a nivel del pH 7. Por ejemplo, la saliva, usted puede encontrar personas que en la saliva tengan pH 5 o 9, 6,1, 6,2, 6,1, una variedad, y va a depender del tipo de bacteria que hay en esa cavidad bucal, no es otra cosa. Depende de lo que tú comes, se instala una población bacteriana en la boca, que es natural, y esa es la que va a comandar el pH de tu saliva. En el caso de la leche, depende de las leches, depende de los animales, está alrededor de 7, pero también puede haber una fluctuación, depende de lo que la hembra consuma, va a producir leche, o menos de pH 7 o más de pH 7. La sangre, el sudor, las lágrimas, también se dice que están sobre el pH 7, el jugo pancreático está más cercano al pH 8, alrededor de 7.6, 7.8, y la clara del huevo y el agua de mar que están cercanos al pH 8. Entonces, en el mundo biológico miramos que en la mayoría de las cosas que a nosotros nos conciernen, el pH está acá, por eso dicen pH 7, pero en realidad es un momento y no es todo el tiempo que vamos a tener
ni el pH 7, ni el pH 6, ni el pH 8. Pero esto es compatible con las reacciones del metabolismo y es compatible con las reacciones del animal. Entonces, ante esta realidad, esta definición de pH no puedo aplicarla aquí, porque esta definición de pH se da para los ácidos que son fuertes, cuando se disocian totalmente en agua, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Eso sí puedo aplicar esta fórmula. Pero en el caso de los cubos biológicos, para yo poder saber cuál es el pH, tengo que aplicar la ecuación de Henderson y Hassel. Ese pH lo tengo que calcular de acuerdo a la constante de disociación, al logaritmo negativo de la constante de disociación, y donde tengo que relacionar la concentración de lo que se ha disociado entre lo que no se ha disociado. ¿Ok? Entonces eso hace Henderson-Hassel y es mucho más fácil entonces calcular teóricamente cuál será el pH de una solución biológica si es que yo conozco estas concentraciones y si es que conozco el pH. Entonces, ustedes lo han visto en pK, ¿sí? La constante de disociación, y existen tablas que se han calculado para muchos líquidos cuál es su constante de disociación. Van a hacer en la práctica algún ejercicio sobre esto y van a tener que aplicar la fórmula de Henderson y Hasselbalch. Las constantes están en tablas, no las tienen que adivinar, generalmente se da cuál es la constante de disociación y también se dice cuál es la concentración molar o en alguna unidad que se maneje. En química te da lo que son las concentraciones tanto de los iones que aparecen dentro de la disolución y del soluto que no se ha disuelto. Y de esa manera puedo yo calcular el pK, es el logaritmo negativo de esta concentración, de esta K, de disociación. Entonces, si ya conozco esto, es fácil que lo aplique acá. Y si ya sé cuál es la proporción de esto, yo puedo obtener el pH. Bueno, así van a encontrar ustedes tablas, por ejemplo, constante de disociación ácida de algunos alcoholes, como el metanol. Este es su constante y este es su pK. ¿Okay? Ya saben cómo se ha calculado el pK. Es el logaritmo negativo de esta constante. A veces en los problemas te dan solamente el K para que tú apliques esto. Si yo conozco el K, puedo saber cuál es el pK, porque es el logaritmo negativo. ¿Okay? Entonces, el etanol, el cloroetano, el tricloretano, el isopropanol, el butanol, el ciclohexano, el fenol, todas estas son sus constantes de disociación. El agua tiene esta constante de disociación, 1.8 por 10 a la menos 16, quiere decir que tiene un pK de 15,7. Y si vemos el ácido acético, un ácido bastante abundante en muchos procesos biológicos, tiene una constante de disociación de 1.6 por 10 a la 5, quiere decir que tiene un pK de 4.8. Y el ácido clorhídrico que hemos visto tiene una constante de disociación de 1.6 por 10 a la 2. Mire, tremenda la diferencia. Positivo, más negativo, es más negativo, lo cual su pK es igual a menos 2.2. ¿Okay? Entonces, esa es una propiedad que también tiene el agua, que la ionización conduce a que tenga una constante de disociación muy pequeña y que pueda darnos pK o ayudar con el pK a la solución. Creo yo que ustedes, dentro de los ejercicios que hacen lo que es los sistemas de titulación. Se supone que para titular tú tienes no que usar un sistema fuerte como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, porque ya ven ustedes que su disociación no se va a poder ver y es automática. En cambio, en este compuesto, como es el ácido acético o otros, como en el caso de acá, el formol, por ejemplo, el ácido fórmico, nosotros podemos ver que no tienen una disociación
total, porque son ácidos débiles. Y los ácidos débiles tienen una constante de disociación. Yo puedo calcular el pK y puedo inclusive ver cómo se va a presentar a una determinada cantidad de hidróxido de sodio que agregue a esa solución, cuánto de esta forma puede estar y cuánto de esta forma puede estar este ácido fórmico. Y puedo calcular cuántos mililitros debo de agregarlo, por ejemplo, para llegar a este punto medio, que viene a ser, que va a ser igual, que va a ser el pH 4, que va a ser igual al pK de la solución. Entonces, por eso es que cuando ustedes titulan una solución, o usan hidróxido de sodio o usan ácido clorhídrico, una base o un ácido fuerte y muy diluido, y poco a poco van ustedes cambiando. Eso lo verifican ustedes con otros ácidos débiles como son los colorantes, los cuales cambiando de pH van a eximir diferentes colores. ¿Okay? Entonces, no sé con qué trabajarán en la práctica, si con ácido fórmico o con amonio, que también tiene, en este caso el amonio tiene un pK de 9.3 y fuera de esos límites indudablemente va a cambiar la solución. Pero cuando hablamos de que este es un buen amortiguador, mejor que este, lo que se observa es cuánto de esta soda yo necesito, por ejemplo, porque acá lo he puesto soda, cuánto de esa soda yo necesito para que cambie el pH en una unidad. Supongamos, acá el pH inicial fue 2. ¿Cuánta soda he necesitado para que pase el pH a 4? 5 o 0,5 mililitros. ¿Okay? Quiere decir, y dentro de ese 0,5 mililitros no he visto mayor cambio entre 0.25 y el 0,5. Eso quiere decir está amortiguando. Esta forma está amortiguando al hidróxido de sodio que está cayendo y no se ve reflejado en el cambio de pH. Cuando todas las moléculas que están bajo esta forma se neutralizan con el hidróxido de sodio, yo llego acá, punto medio. Tengo tanto de soda como de esta forma. Si sigo agregando soda, voy a ver que este ácido fórmico comienza a pasar a esta otra forma. Y va a también haber un rango en el cual no voy a poder visualizar el cambio de pH entre 4 puntos con un equipo, sí, pero ni siquiera con el colorante lo puedes mirar. Cuando yo le agregue el doble de la soda, voy a estar acá. De 4 voy a haber saltado a pH 6. Entonces, así se han construido muchas curvas de inflación. Y eso es interesante, porque si ustedes comienzan a observar a las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son como ácidos débiles. Tienen un grupo amino y tienen un grupo carboxilo. Entonces, esos aminoácidos van a tener esa capacidad que cuando yo agregue soda, no haya cambio de pH. Cuando agregue ácidos, no haya cambio de pH, porque ya sea su grupo carboxilo o su grupo amino, como estas dos formas, van a estar neutralizando. ¿Okay? Por eso uno de los excelentes amortiguadores en el sistema sanguíneo son las proteínas, y específicamente los aminoácidos. Pero también tenemos otros, ¿no? Ustedes han aprendido que los fosfatos también son buenos amortiguadores en el sistema sanguíneo, el bicarbonato también. O sea, nuestro sistema se va a regular por esto. Por eso es que tienen que revisar y entender esta parte de las curvas de titulación y hacer una analogía con los aminoácidos. El aminoácido, cuando está dentro de una proteína, generalmente su grupo carboxilo y su grupo amino están comprometidos en el enlace peptídico que forma la proteína. ¿Okay? Entonces, hay muchos aminoácidos que en esta porción de aquí que llamamos el R o en la cadena lateral tienen otros grupos funcionales.
ya sea aminos o ya sea carboxilos. Y por lo tanto, es estas cadenas laterales las que van a hacer este sistema amortiguador. Si estamos hablando de una proteína. Si estamos hablando de un aminoácido, no, el aminoácido no tiene nada, está solito, y estos dos grupos son los que van a funcionar dentro de lo que es el grado de titulación. En el caso de los aminoácidos, al tener dos grupos funcionales, no como este que tiene uno, se le conoce con el nombre de anfolito y además tiene dos pK. Una constante de disociación para este grupo y otra constante de disociación para este otro grupo. Por eso es que aquí ustedes ven que hay dos pK. ¿Por qué? Porque tiene dos constantes de disociación, porque tiene dos grupos funcionales. Si tuvieran un grupo funcional aquí, tendrían tres constantes de disociación, tendrían 3 pK. Lo que sí es cierto es que en el caso de acá hay un punto medio y en el caso de acá también hay un punto medio. A ese punto medio se le conoce con el nombre de punto isoeléctrico. Quiere decir, donde las cargas positivas y negativas de la especie que está sufriendo ese estado de titulación o ese estado de neutralización son iguales. Al inicio predomina, por ejemplo, las cargas positivas. Entonces ahí comanda este pK. Luego, al final, predomina esta carga negativa. O sea, si yo miro la especie, titulo, lo que quiera, averiguo, voy a tener más de esta especie que de esta especie. Más negativo que positivo. Pero en el punto isoeléctrico, esto va a ser igual que esto. Por eso es que lo ponen de esta forma. O sea, el anfolito va a estar cargado positivo y negativo. Por eso se dice que el punto isoeléctrico es el punto en el cual las cargas positivas y las cargas negativas son igual a 0. Porque están neutralizadas. Tengo 5 de este grupo y 5 de este grupo. En cambio acá, probablemente tenga 5 de esta forma y tenga 1 de esta forma. Por eso es que estamos en este nivel. Y acá podría tener 5 de esta forma y solo una que tenga cargada positivamente. Y por eso es que estoy en este nivel. Entonces, esta propiedad que lo tienen los aminoácidos no lo tiene ni el ácido acético, ni el ácido fórmico, las soluciones amoníacas, no la tienen. Es una propiedad muy buena para el sistema de la vida que puede, como les digo, ayudar a mantener el pH de los compartimientos de las células o de la sangre o de los fluidos donde están presentes los aminoácidos. Esta misma anfolito de glicina, podemos ver, predomina acá, lo han puesto como fracción de la glicina, la mayoría de las formas está bajo el estado protonado positivamente, y vamos a tener su primer pK, donde en este punto el cambio va a ser el punto de amortiguación, o sea, va a soportar que yo ponga mayor cantidad de hidróxido de sodio y no cambie. Luego va a pasarse a esta otra forma, donde tanto las formas positivas como negativas van a ser iguales. Por lo tanto, aquí el punto isoeléctrico de la glicina, donde sus dos formas son iguales, quiere decir 5 formas de esto y 5 formas de esto, ese punto isoeléctrico, que es el pH 6, la carga de la glicina será 6. Si yo sigo comienzo a ponerle mayor cantidad, aumentar lo que es el pH, voy a ir cambiando y llegará el momento en que tenga más de esta forma. Aquí también tengo un pK, este es un rango en el cual el cambio no va a ser tan brusco como estos que vemos acá. ¿Okay? Y todos los aminoácidos tienen este comportamiento, todos. ¿Okay? Y son más complejos los que tienen, como les digo, 3 grupos funcionales. Normalmente los aminoácidos tienen 2 grupos funcionales, pero hay muchos que tienen 3 grupos funcionales. Entonces, a eso es lo que se le llama el sistema tampón. El sistema tampón en el cual se dice
el tamponado o la neutralización está en un rango donde el pH es igual al pK. Yo busco cuál es el pK y digo, en ese rango la reacción va a ser muy pobre, porque vamos a estar en esta situación. ¿Sí? Si paso este pH, entonces o estoy en esta situación o estoy en esta situación. Y gracias a estos conceptos se han creado muchísimos buffers o soluciones tamponadas, semejando las situaciones del mundo biológico, donde hay vida. Pero aquí tú ves oxidrilos y puedes ver protones, y lo que la mayoría de los biólogos, porque los químicos sí lo saben y los físicos sí, la mayoría de los biólogos cree que es juntar un ácido débil con una base débil, no interesa las concentraciones, y yo tengo un sistema bufferado. Ojo, ¿qué hay acá? Concentraciones. O sea, tú no puedes formar un buen buffer si previamente no has comprobado que el sistema, a pesar que el pH sea igual que el pK, que las concentraciones de esas soluciones que estás usando van a ser compatibles con el agua y con este rango donde quieres que trabaje. Entonces, son muy estrictos cuando le dicen, prepara un buffer. Hay una profesora un día viene y me dice, yo sé que tú trabajas con buffers, quiero que me regales un poco de buffer fosfato. Primero que sí tengo, pero es lo que yo consigo. Si te regalo, te voy a regalar un poquito, pero no es mi obligación, porque todo lo he conseguido gracias a amistades y no porque la universidad compra lo requiere. Y me dice, bueno, pero regálame pues. Ya le digo, ¿de qué pH quieres? Ya mirando. Y me dice, quiero un buffer fosfato. Sí, pero ¿de qué pH? Lo que pasa es que no me quieres regalar. Yo me recuerdo, bueno, ¿a qué concentración quieres tu buffer? Me dice, ¿sabes qué? Contigo no se puede hablar. Nunca quieres ayudar y se fue. O sea, ¿cómo vas a ir a pedir un buffer fosfato sin saber ni qué pH ni a qué concentración? Porque los buffers fosfatos, el rango que tiene, así como en este caso o en este caso, si esto fuera un fosfato, por ejemplo, yo diría que la bufferización de este ácido va a ir desde pH 4 hasta pH más o menos 3.5 hasta pH más o menos 4.5. Entonces tengo que saber el pH. ¿A qué pH lo quieres? ¿A este pH? ¿A este pH? ¿O a este pH? Y por otro lado, tengo que saber a qué concentración lo quieres. ¿Por qué? Porque ya estamos mirando acá que para que haya una igualdad y sea un sistema tampón, necesito saber las concentraciones. Y por eso te dicen, buffer fosfato 0,2 molar a pH 7. Buffer fosfato 0,2 molar a pH 6,5. Por favor, no quiero que sean biólogos como esta profesora que da vergüenza, porque los químicos le escuchan, los físicos le escuchan y se ríen, porque no sabe lo más elemental. No puedes ir a pedir un buffer de esa forma. O sea, no sabe lo más elemental de la química, no sabe lo más elemental de la vida. Entonces, yo les he puesto esa lámina justo para recordar que los sistemas bufferados los podemos preparar nosotros de acuerdo a cada una de las células y de acuerdo a los componentes que tengan. Si quiero yo extraer, muchas veces hacen extracciones de algunos componentes dentro de la célula, pero ¿cómo mantienes esos metabolitos de dentro de la célula en condiciones viables, o sea, que puedan servir para su estudio? Colocándolo en un buffer. Para eso tú tienes que saber cuál era el sistema bufferado de esa célula.
No es la misma la del hepatocito que la del corazón, que la del riñón. No es la misma, señores. Entonces yo no puedo usar el mismo buffer para todo. O que hago un buffer y también puedo poner la de las plantas. ¿Dónde estamos? O sea, ahí te vas a pasar tiempo perdiendo hasta que por ahí de suerte te quede un buffer, pero de suerte, pero no de conocimiento. Y se supone que nosotros generamos el conocimiento, no agarramos a la suerte, no al azar. En los sistemas biológicos, esos sistemas bufferados normalmente existen. Por ejemplo, el tampón bicarbonato, que le llamamos nosotros que está en la sangre. ¿Cómo funciona? Aquí vemos los capilares sanguíneos en una célula y aquí vemos a nivel del pulmón. A nivel de la célula, en el metabolismo, generalmente los productos que se producen son estos, ¿no? Es el ácido carbónico, pero que está disociado en un protón y un anión. ¿Okay? Bien, esto no se puede quedar así dentro de la célula. Tiene que ser o utilizado en alguna reacción o eliminado. Tomemos la eliminación. Vamos a eliminarlo de la célula porque si se queda así, mata a la célula. Entonces hay una reacción que se da por medio de una enzima que es la amidrasa carbónica, que lo que va a hacer es una enzima que cataliza en forma reversible la reacción, que va a hacer es añadir ese protón a esta especie aniónica y formar el ácido carbónico. Se formó ácido carbónico, es un ácido, no es un ácido fuerte, es un ácido débil, pero es un ácido. Y por lo tanto tampoco se puede quedar en la sangre ni en los capilares, porque sabemos por teoría que el pH sanguíneo no puede bajar. Debe mantenerse entre 7 y 7.2. O sea, esto tiene que desaparecer. La misma amidrasa carbónica lo que va a hacer es disociarlas en agua, en moléculas de agua y moléculas de CO2. Diferente a lo que estaba acá. En una solución líquida, acuosa y en una solución gaseosa. Como este es un gas dentro de un sistema líquido, tiene que ser eliminado. Este proceso se da cuando está llegando o cuando ha llegado al pulmón. En el pulmón es que pasa esto. Y por eso ustedes cada segundo de su vida, en segundo ya es mucho tiempo ahora, ustedes están eliminando un gas al medio ambiente que es el CO2. Porque eso proviene del metabolismo. Es normal. Nosotros hacemos ahí en el pulmón un intercambio de gases, donde tiene que ver toda la teoría de los gases. Y el intercambio de los gases es, yo voy a captar oxígeno para vivir y voy a botar el CO2, que para mí es totalmente tóxico. Y eso es lo que hace. Y todo esto se da en el sistema baserado, en el sistema tamponado con el bicarbonato. Por eso se dice que el otro sistema amortiguador en los humanos es el bicarbonato. Fosfatos, bicarbonatos, proteínas, son los principales sistemas amortiguadores de las diferentes células del organismo. Aquí vemos, ya bueno, este proceso que acabamos de ver se da porque estamos haciendo metabolismo, donde estamos liberando los protones. Por lo tanto, el bicarbonato va a captar ese protón y forma el ácido carbónico. La enzima, la amidrasa carbónica, va a disociarlo en un gas que debe ser eliminado por el proceso de expiración. Entonces, gracias a este conocimiento de este metabolismo, entonces te hablan de hiperventilación y hipoventilación. Hiperventilación cuando hay baja concentración de ácido carbónico, y entonces los médicos, para complicarte la vida, te dicen, ¿saben qué? Como hay baja, ellos no saben que hay bajo de esto ni qué cosa es. Si no te dicen, ¿saben qué? Estás con alcalosis metabólica. Entonces quieres tirarte de quinto piso, o lo miras así embobado como diciendo, qué sabio es, porque te usó una palabra. Pues lógico, si tienes menos ácido y estás en un sistema tamponado, es lógico que lo que más que tienes
es soluciones alcalinas. Entonces sí está en una alcalosis metabólica. O te dicen así, tienes mucho ácido ahí y el médico te dice, no señora, usted tiene una acidosis metabólica tremenda, que por eso tiene gastritis y por eso que no sé qué, que por acá. Te quedas ahí, como si nunca supieras de qué te está hablando. Ojo, que el que aprende bien la bioquímica, entiende bien todos los procesos. No te sabrás los nombres, entre comillas, pomposos que usa la medicina. Yo no me sé ninguno. Simplemente yo sé que hay más concentración de ácido y menos concentración de ácido, y que eso ya es una anomalía, ¿no? Por lo cual tienes que hacer mayor ventilación o menor ventilación. Pero luego esto de alcalosis metabólica, acidosis metabólica, cuando suena, yo lo relaciono, pero no es una palabra que está en mi mente todo el tiempo. Más importante para mí es saber por qué hay más concentración de ácido o por qué hay menos concentración de ácido después de reacciones metabólicas y cómo se podría neutralizar esto. Y ustedes han visto que para este tipo de, por ejemplo, acidosis metabólica, pues te recetan, ¿cómo se llama eso? Salvianos, no hay una, como bicarbonato, pero es un bicarbonato que te va a neutralizar, indudablemente, es un bicarbonato que te va a neutralizar y te va a ayudar a eliminar el compuesto a través de ese. ¿Ok? Bien, para eso sirve el conocimiento. Otras moléculas que nosotros tenemos y que están interaccionando con el agua son los macroiones. Los macroiones son macromoléculas que portan grupos iónicos, ¿no?, en su estructura y se van a compensar en tercera inyección o dentro de la solución, van a quedar suspendidas por la gran cantidad de iones de diferentes cargas que estén al lado de ellos, ¿no? A eso le llaman macroiones. Los polielectrolitos son polímeros que pueden disociarse y quedar en forma cargada, positiva o negativamente. Generalmente en el sistema de nosotros son negativamente. Dice, normalmente el término polielectrolito es empleado para sistemas polímeros que consisten de macroiones. O sea, yo puedo tener acá un macroion, acá otro macroion, entonces estoy hablando de polielectrolitos. ¿Sí? ¿Cómo es que trabajan esos polielectrolitos o los macroiones? Los macroiones, por ejemplo, que dentro de esta molécula hubieran muchísimas cargas negativas a su alrededor, la nube que va a tener acá es de cargas positivas para poderlas mantener en solución y neutralizarlas. ¿Ok? Sin embargo, esa nube de cargas positivas es cercana al macroion, pero la parte alejada del macroion, como en este caso esta, va a haber ustedes ven, 3 positivas, 3 negativas. O sea, va a haber un equilibrio alejado del radio. Acá, este es el radio efectivo de la atmósfera del macroion. Vamos a encontrar un equilibrio entre los iones positivos y negativos. Podría ser entre los dipolos del agua, por ejemplo. Puede ser. Existe, por lo tanto, entre el ion positivo y el macroion, van a existir, o entre la molécula que está cargada negativamente, van a existir fuerzas de atracción. Algunas pueden ser muy altas, muy fuertes, ¿no?, y otras pueden ser muy débiles, sus atracciones. Esta asociación de macroiones es lo que luego le llamamos los polielectrolitos. Existen sustancias que son polielectrolitos, o sea, tienen iones capaces de neutralizar a macroiones positivos y a macroiones negativos. Y esos polielectrolitos muchas veces se le inyecta, ¿no?, a la vena cuando los pacientes pierden sangre o se han deshidratado o han estado en diarrea, para que de esa manera compense, puedan equilibrar a los macroiones. Porque la falta de estos iones que están, o contraiones como le llaman, que están aquí, pues hace que más bien estas precipiten y no se mantengan en solución. Entonces, para eso existen polielectrolitos. Estos polielectrolitos
hay muchos factores que pueden modificar la naturaleza de la carga, si son positivas o negativas, catiónicos, aniónicos, el grado de disociación que pueden tener estos, si tiene los macroiones pueden ionizarse o no ionizarse, en qué sitio están localizados y si se pueden dividir en estructuras de tipo integral o de tipo colgante, en qué densidad están, o sea, qué cantidad de estos macroiones pueden existir dentro de este sistema de polielectrolitos y si pueden formar no solamente polielectrolitos, sino copolímeros, o sea, asociación de muchos polímeros. La regularidad de la distribución de los sitios iónicos, no es igual tener carga positiva, no, si hay carga positiva y negativa, eso favorece a lo que es estas sustancias. Y la naturaleza de los contraiones, o sea, estos son los contraiones. O sea, ¿de qué tipo son estos contraiones? Sé que son de carga negativa o positiva, pero ¿qué capacidad tienen, qué radio de Van der Waals tienen como para poderse acercar o alejar más a lo que es el macroion? Los grupos funcionales más comunes que existen en los polielectrolitos son estos tipos de aniones y estos tipos de cationes, que son utilizados, dentro de los cuales los más utilizados son los grupos carboxilos y los grupos fosfatos, y dentro de los cationes los grupos aminos. Algunos de los sistemas polielectrolitos más conocidos son los polisacáridos aniónicos, le ponen un polisacárido y le ponen los iones ahí para poder neutralizar, o le ponen cationes, que son derivados. Los ácidos nucleicos son polielectrolitos, y existen una serie de otros que no son naturales, sino que son creados y que se utilizan en la medicina para poder compensar a veces el organismo, y esto es utilización parcial, solamente cuando estás hospitalizado. Aquí se denomina polianforitos, son moléculas cargadas que llevan tanto los grupos ácidos como los básicos. Anforitos, ya vimos un anforito, era un aminoácido, por justo, porque tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Un polianforito será una estructura que tiene muchos aminoácidos y dentro de los cuales podamos distinguir muchos grupos ácidos y muchos grupos básicos. ¿Ok? Un ejemplo de polianforito viene a ser la gelatina, que esa es la que ahora ya no es líquida, ya no está en forma de gel, sino está en forma de sol, ¿no? No se cuaja, la puedes tomar, pues porque está en esta forma. Pero eso ya se sabía hace tiempo, que podía tener gelatina bajo esta forma. Ok, ¿y de dónde proviene la gelatina? La gelatina es una proteína y proviene de la proteína mayoritaria más abundante del mundo animal, que es el colágeno. De la pata de chancho, de la pata de res, de la pata de pollo, siempre cuando hacen hervir, al final no queda un gel, cuando se enfría, eso se llama colágeno. Y ese colágeno puede sufrir, tiene esta estructura, donde ustedes observan que la mayoría de sus aminoácidos son glicina, prolina, glicina, prolina, glicina, prolina. Por ahí, el tercer aminoácido puede ser metionina, leucina, glutamina, o sea, se dice que hay en esta molécula de colágeno, el colágeno está formado de 3 cadenas polipeptídicas, cada cadena polipeptídica tiene 1000 residuos de aminoácidos, o sea, esto de acá hay 3000 residuos de aminoácidos. Y de esos 3000 residuos de aminoácidos, un tercio de aminoácidos es glicina. El otro tercio de aminoácido es prolina. Y el tercer tercio puede ser cualquiera de los otros aminoácidos que nosotros conocemos. Por lo tanto, esto es una proteína de muy mala calidad. Pésima calidad. Yo necesito una proteína que cuando vea su composición tenga muchos aminoácidos que yo no puedo producir. Pero glicina, mi organismo lo puede producir en cantidad. Prolina también lo puede producir en cantidad.
tengo maquinaria para hacerlo. Pero, por ejemplo, yo no puedo producir metionina. Y es clave hasta para poder hacer la replicación, la duplicación, ¿no? Entonces, ahí es donde comenzamos a hablar de calidades. Esta es una proteína de muy mala calidad. Sufre una desnaturalización por calor y de esa manera le liberan de los iones de calcio, porque acá el colágeno jala mucho a los iones de calcio y fósforo y le quitan esos iones de calcio y van dejando sola la proteína. Y esto es lo que hace que se observe en forma de gel. Ha sufrido entonces una pequeña purificación y lo dejan en forma de gel. Le ponen mucho más calor y destruyen la triple hélice, porque ya le digo que son 3 cadenas. Destruyen la triple hélice y se queda cada una sola. Entonces acá no va a cuajar nunca. Cuaja, porque la gelatina está bien rica que se la comen, es cuando la proteína está sola, sin iones de calcio, deja. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de un polianfolito. ¿Cuál es el anión principal que mantiene estas formas? El calcio. Es el cation calcio que va a mantener a este anfolito en la estructura que va a ser biológicamente funcional. ¿Okay? Y de esa manera, cambiándole el pH con estos iones de calcio, podemos también, no con calor, sino con pH, podemos tener estas diferentes. Entonces, deben de recordar que son fuerzas intermoleculares, deben de recordar cómo se clasifican las interacciones. Sabemos que existen interacciones covalentes o enlaces covalentes y hay interacciones no covalentes o interacciones débiles y todas están basadas en estas propiedades que nos da ya sea Van der Waals, pues los hidrógenos, dipolo-dipolo, y es por estas combinaciones es que va a ser posible la vida en muchas situaciones, ¿no? Muy bien. Hay ejemplos muy bonitos en el libro de Martin, les invito a que ustedes vean.